Ahí está. Bueno, tal como dijo Maximiliano, esta presentación la hemos titulado Estrategias de Reconversión Patrimonial, y hemos utilizado, digamos, como pretexto el caso paradigmático, ¿no es cierto?, de la ex fábrica Costa de Valparaíso, una, una fábrica de golosinas, ¿no es cierto?, una fábrica de chocolates, una fábrica de caramelos, y para comprender, digamos, este proceso que está viviendo actualmente, eh, creo que es importante aproximarnos desde múltiples variables, ¿sí? Para poder comprender este proceso, estas estrategias de reconversión, creo que es importante situarnos más allá, digamos, de un hecho morfológico o de un hecho arquitectónico. Es necesario comprender estas variables tanto históricas, sociales, económicas, políticas, urbanísticas, arquitectónicas, programáticas, ambientales, paisajísticas, de movilidad y accesibilidad, etcétera, y un largo, etcétera. Eh, eh, y sobre todo comprender los mecanismos que hay detrás de la gestión, los actores involucrados en un proceso de esta naturaleza. Y bueno, y nos vamos a encontrar dentro de la presentación con varios conceptos que vamos a ir desarrollando, que tienen que ver con el trato, digamos, con estos inmuebles de valor patrimonial, desde la restauración, la idea de reciclaje, de rehabilitación, y una palabra que a mí me gusta mucho utilizar es la reconversión. La reconversión tiene que ver con una nueva vida, ¿no es cierto?, con un nuevo uso, con un nuevo destino. Y por cierto, también contrastar esta idea del patrimonio, ¿cierto?, a propósito de la posibilidad de resignificar estos espacios, y con una mirada hacia la memoria, la memoria colectiva, ¿no es cierto?, que se va construyendo en torno a estos casos paradigmáticos. Bueno, la, para comprender un poco el emplazamiento, ¿no es cierto?, en el contexto de Valparaíso, ese punto amarillo ahí señala la posición exacta en la actualidad, ¿no es cierto?, de la fábrica Costa. Podríamos decir que se ubica en una pie de cerro profundo, ¿sí? Es una especie de pie de cerro profundo, y que está directamente vinculado con un eje estructurante de la ciudad, que es la avenida Argentina, ¿cierto? Esa especie de eje que atraviesa el ancho del plan y que llega hasta el borde costero, ¿cierto? Y que actualmente hay una expectativa muy grande ahí en torno a lo que va a ser el desarrollo de un nuevo parque, del nuevo parque Barón, ¿cierto?, en la orilla del mar. Y aquí tenemos ya un acercamiento, ¿no es cierto? La fábrica se ubica, tal como dije anteriormente, en una especie de pie de cerro profundo, en una quebrada, y que bueno, conforma un tejido muy característico, es parte, digamos, de un tejido que creció en conjunto con este proyecto, que ya lo vamos a explicar más adelante. Aquí tenemos una vista general, ¿no es cierto?, para comprender lo que es el inmueble y su contexto inmediato. ¿Sí? Podemos ver primero, ¿no es cierto?, que hay un tamaño, ¿no es cierto?, que a pesar de ser un tamaño bastante mayor que las construcciones circundantes, la condición geográfica, digamos, le entrega cierta armonía con este conjunto, ¿sí? Una especie de cajón que está metido ahí, digamos, en este pie de cerro. Entonces, bueno, para comprender, digamos, este proceso, me parece importante referirme a una pequeña reseña histórica. Este edificio, el origen de esta construcción, data del año 1926. Este plano es anterior, ¿no es cierto?, de 1895, y da cuenta del Valparaíso de esa época, un Valparaíso que incipientemente comenzaba a trepar por los cerros, un Valparaíso
pujante, un Valparaíso donde todavía vemos la definición del borde costero. No se habían construido, digamos, los progresivos adelantamientos que se fueron generando posteriormente hacia el mar para las instalaciones de las faenas portuarias. Pero ya hay una trama bastante consolidada. En esta época aún podemos ver ahí algunos fuertes de la época colonial, ¿no es cierto?, que aún estaban presentes. Bueno, y aquí hay un antecedente que a mí me parece relevante en la historia, ¿no es cierto?, tanto de la ciudad y específicamente de este edificio, y fue el año 1906, que ocurre un gran terremoto en Valparaíso, y un posterior incendio, ¿sí?, que de alguna manera marca el desarrollo urbano que tendría la ciudad hasta el día de hoy. Esta fue una oportunidad para repensar, sobre todo lo que tuvo que ver con la traza del plan, de la parte plana, digamos, de la ciudad. Aquí tenemos antecedentes de prensa de la época que dan cuenta de lo significativo, digamos, que fue este terremoto y posterior incendio. Unas imágenes, ¿no es cierto?, donde vemos la ciudad destruida y paradójicamente el puerto pujante, ¿no es cierto?, no se detuvo en la actividad portuaria. Aquí en este plano, ¿no es cierto?, que fue desarrollado posterior al incendio de 1906, podemos ver las principales áreas afectadas, ¿no es cierto?, en rojo y en rojo un poco más claro, lo que afectó el terremoto, y en rojo más intenso, ¿no es cierto?, el incendio propiamente tal. ¿Por qué me parece relevante este plano? Porque nos vamos a encontrar con la figura de este señor, ¿sí?, el señor Federico Costa. ¿Sí? Federico Costa, un inmigrante genovés, ¿no es cierto?, que formó parte de la comunidad italiana en Valparaíso, llegó prácticamente siendo un adolescente a Valparaíso a principios del siglo XX, y a poco andar él comienza a trabajar en una pequeña fábrica de chocolates, que se ubicaba en el área del Almendral, precisamente donde ocurrió el incendio, el área más afectada, el incendio de Valparaíso. Por lo tanto, la vida, digamos, de Federico Costa y lo que sería finalmente la construcción de este edificio estuvo muy marcado por este hecho. Me parece interesante poner esta imagen porque esta imagen se generó pocos días después del terremoto de 1906. Aparecieron una serie de propuestas de cómo iba a ser la reconfiguración de Valparaíso. Esta es una propuesta bastante osada, ¿no es cierto?, que evidentemente no se desarrolló, pero da cuenta del espíritu de la época. Podemos ver aquí, estamos hablando del tiempo en que Valparaíso construyó, ¿no es cierto?, estaba en el tránsito de construir la avenida Alemania, estamos hablando del tiempo en que Valparaíso construyó grandes instalaciones portuarias, estamos hablando del tiempo de los tranvías, ¿cierto?, de estas visiones de ciudad que eran proyectos ambiciosos. Entonces, para poder contextualizar y entender, digamos, el tipo de sociedad y el tipo de ciudad que se estaba gestando en ese momento. Este es un proyecto donde se intenta hacer ahí, ¿no es cierto?, una dársena al interior del Almendral, sobre todo apostando, digamos, a esta vocación portuaria que Valparaíso siempre ha tenido. Entonces, bueno, el incendio de Valparaíso de 1906 estimuló, digamos, un proceso de reconstrucción muy potente. Esta es una imagen de 1910, ¿no es cierto? Esta es la avenida Pedro Montt, una espléndida avenida, ¿no es cierto?, diseñada con un ancho, con proporciones tales que te permitían, digamos, tener condiciones de seguridad, una ciudad moderna, una ciudad a la vanguardia tecnológica dentro de lo que era el contexto de Chile en esos años. Aquí podemos ver también en este plano de 1925 los ascensores que estaban en operación en ese momento. A mí me parece que es un dato relevante. Valparaíso hasta esa época tenía 30 ascensores funcionando, dispuestos en distintos sectores de la ciudad,
y que permitían conectar los sectores altos con el plan de la ciudad. En este plano también de 1925 podemos ver el intrincado y complejo sistema de tranvías que existía en esa época en Valparaíso. Posteriormente, en 1952, también entran en operación los troles. Por lo tanto, a mí me parece interesante instalar esta idea, ¿no es cierto? Valparaíso a la vanguardia, Valparaíso a la vanguardia tecnológica en el contexto nacional. También es un momento en que hay una serie de equipamientos. En la parte baja, ¿no es cierto? Hay una pequeña fotografía ahí de un teatro que había en el cerro, un cine que había en el Cerro Los Placeres. De estos había muchos en cada cerro de Valparaíso, y lo que da cuenta un poco, ¿no es cierto?, de ese momento pujante, apostado por la actividad portuaria. ¿Y por qué me parece interesante esta imagen anterior? Porque el tranvía, en ese momento, conectó, digamos, lo que era este sector con lo que posteriormente sería, ¿no es cierto?, en estos mismos años se comienza a gestar la historia de la fábrica Costa. Posteriormente al incendio de 1906, en esta pequeña fábrica donde trabajaba Federico Costa, volvió a ocurrir un incendio. Donde se destroza esta pequeña fábrica y Federico Costa se hace socio, digamos, de esta empresa de caramelo y se instala finalmente en este lugar y es quien lleva, digamos, la iniciativa de construir esta nueva infraestructura para su fábrica. ¿Sí? Aparece nuevamente la figura de Federico Costa. Y nos encontramos finalmente con el emplazamiento definitivo actual de esta fábrica. Aquí vemos esta imagen de 1926, donde vemos la primera etapa de construcción de este edificio. Un zócalo y 2 pisos superiores. Y podemos, a pesar de que es una estructura industrial, tiene ciertos rasgos estilísticos propios de la época. Estamos hablando de un periodo de transformación en materia de expresión arquitectónica, no sé, con las influencias de alguna manera internacionales. Poco a poco comenzaban a llegar a Latinoamérica. Y este edificio, ¿cierto?, con un marcado carácter donde la expresión estructural, digamos, es muy patente, no estaba exenta, digamos, de esta incorporación de ciertos rasgos estilísticos propios de la época. Hasta finalmente, posteriormente, a través de una serie de transformaciones, ¿no es cierto?, tenemos lo que es la estructura actual. Podríamos decir una estructura, una expresividad muy honesta, ¿no es cierto?, porque la estructura es lo que finalmente logra conformar, digamos, el conjunto. En esta lámina podemos ver las distintas, el desarrollo que tuvo, las distintas etapas de construcción desde la primera etapa de 1921 a 1940, ¿cierto?, donde está el edificio principal, el edificio histórico. La segunda etapa de 1940 a 1973, donde hubo ampliaciones laterales, ¿no?, estas naves, y finalmente en los 50 esta construcción posterior. Y uno puede evidenciar en este tránsito la transformación que iba teniendo también la arquitectura, no solo en Chile, sino a nivel global. 6 por 6, porque me parece un número relevante esto, y que nos va a acompañar en el resto de la presentación. Se propone una estructura desde el origen de 6 por 6 metros. Podríamos decir un cubo, de hecho, ni siquiera en planta, es un cubo de 6 por 6 por 6 metros. Y es lo que finalmente termina dando orden y estructura al edificio completo. ¿Sí? Es un edificio de hormigón armado, sobredimensionado absolutamente, pensando en las solicitaciones estructurales que este edificio tiene, con maquinarias interiores en permanente vibración. Es un edificio con vigas acarteladas, reforzado, digamos, completamente, lo que permite, digamos, llevar adelante esta actividad industrial. Y un dato que a mí me parece relevante es que este edificio no puede ser comprendido sin su barrio, ¿cierto?, sin su contexto inmediato. De forma simultánea a la construcción de esta fábrica se construye
el barrio Santa Elena, que fue un barrio orientado a los trabajadores, digamos, de rangos medios y directivos de esta empresa, que también tuvo sus distintas etapas y que coinciden con las etapas de construcción, digamos, y de avance de la misma fábrica Costa. ¿Sí? La primera etapa estuvo más próxima a la avenida Argentina, posteriormente, ¿cierto?, en verde, la etapa que está junto al acceso del edificio, y finalmente la tercera etapa que estuvo construida en la parte más hacia el fondo de la quebrada, y que responde a una lógica distinta. ¿Sí? Es una lógica más bien de ciudad-jardín, de casas aisladas con jardines, a diferencia de las dos primeras etapas, que era una lógica más bien de asentamiento suburbano, ¿no es cierto? Y que estaba influenciada, digamos, o estaba, sí, influenciada por las ordenanzas de esa época que propendían a construcciones de fachada continua, ¿sí? Que era una forma, digamos, y que le da un carácter muy particular a esta avenida. Entonces, bueno, fábrica, edificio y barrio son una sola pieza. ¿Sí? Ahí hay una conjunción indisoluble, ¿cierto? Indisoluble, que a mí me parece interesante pensando en las estrategias posteriores de cómo poder operar en este proceso de reconversión. Aquí podemos ver una foto nuevamente exterior y una foto interior. El edificio tiene un área de parque muy bonita, con árboles que datan de la primera etapa de este edificio. ¿Sí? Son árboles añosos, que entregan una sombra y que construyen el perímetro de esta construcción. Entonces, bueno, durante la década de los, posteriormente, ¿no es cierto?, este edificio siguió en operación industrial hasta que la empresa Costa, ¿no es cierto?, se hizo de nuevas infraestructuras. Poco a poco este edificio fue quedando en desuso. En el tránsito fue adquirido por otra sociedad industrial importante a nivel nacional, que es la empresa Carosi, ¿cierto? Y que son los propietarios hasta el día de hoy. Ahora, ¿por qué me parece importante esta imagen? Porque en su momento, y cuando se discute el nuevo plan regulador de Valparaíso, hubo una larga discusión donde los vecinos, ¿no es cierto?, las organizaciones sociales, ciudadanas, estuvieron muy involucradas en poder grabar este edificio como inmueble de conservación histórica, y el barrio de alguna manera. ¿Sí? No hay que olvidar que previo a que este edificio fuese declarado inmueble de conservación histórica, había proyectos que se habían desarrollado para poder ejecutar desarrollos inmobiliarios. ¿Sí? Había ahí una discusión muy profunda, ¿no es cierto? ¿Qué se iba a hacer con este edificio finalmente? ¿Y cuál iba a ser su destino en el contexto de la ciudad de Valparaíso? Entonces, bueno, finalmente este edificio se graba como inmueble de conservación histórica, y a mí me parece importante destacar aquí algunos elementos. Uno, en general, muchas veces es crítico con las gestiones del ámbito del sector público, hace crítico con las ordenanzas y con lo que tiene que ver con lo que rige estas cosas, pero a mí me parece que aquí hay algo que me parece que es muy significativo, ¿cierto? El trabajo que y el valor que se le asigna a esta edificación. Dice valor urbano, edificación que conforma un conjunto de alto valor considerando el modo de apropiación del territorio. Se emplaza con una escala discordante a la del barrio residencial, que sin embargo convive desde sus orígenes. A mí me parece muy lúcida la manera de, digamos, de grabarlo. Su valor arquitectónico es una edificación de volumetría imponente y maciza, conformada mediante un volumen principal y otros secundarios que componen el conjunto de líneas modernistas. Responde a la tipología de arquitectura industrial como un gran referente de inicio del siglo XX. Es un elemento arraigado al barrio, por cuanto caracteriza y señala un área determinada, ¿sí? Lo vincula a este contexto del barrio. Y conclusión, se recomienda la conservación integral del edificio, en especial su volumetría y expresión predominante, además de los detalles ornamentales en bajo relieve. La eventual habilitación para otro uso deberá mantener los elementos predominantes y poner en valor aspectos arquitectónicos y emplazamiento. Bueno, esto en su momento abrió una discusión y un debate,
¿no es cierto?, a nivel comunal y a nivel nacional incluso, muy, muy relevante. Y aquí algunas notas de prensa, porque esto no estuvo exento de polémica y de discusión. ¿Sí? La empresa propietaria en ese momento interpuso recursos, digamos, para poder cambiar esta situación, y finalmente la Corte Suprema rechazó este recurso. Esto fue muy, muy bullado, ¿no es cierto?, apareció en medios de prensa. La Corte Suprema rechaza recursos de la empresa Carosi que impugnaba cambios al plan regulador de Valparaíso. Entonces, ¿por qué a mí me parece importante esta historia? Porque aquí uno realmente logra comprender cuáles son los distintos aspectos que intervienen en esta aventura, ¿no es cierto?, de querer hacerse de este edificio y reconvertirlo y darle una nueva vida. Entonces, bueno, un edificio de una superficie del terreno de 13.000 metros cuadrados, con una superficie edificada de 17.500 metros cuadrados. Esto es realmente importante. Muy bien emplazado, ¿no es cierto?, en un área de desarrollo de la ciudad. Viene la gran pregunta, ¿no es cierto?, ¿qué se iba a hacer con esto? ¿Qué se iba a hacer con este edificio? Y por cierto, dentro de las posibilidades que aparecen, el uso universitario, ¿no es cierto?, adquiere una importante relevancia. Y aquí, esta historia increíblemente se conecta con una historia propia que tenía en principio la Escuela de Arquitectura de la Universidad del Paraíso, de la cual formó parte, que había tenido ya una larga historia de buscar posibles emplazamientos para movilizar, digamos, sus instalaciones. ¿Sí? Aquí hay un detalle de las distintas iniciativas, no me voy a detener en cada una de ellas, pero fueron muchísimas, muchísimos intentos. Primero solamente como escuela de arquitectura. Hasta un momento en que se logra visualizar una oportunidad, ¿no es cierto?, más allá de la escuela de arquitectura, sino desde la facultad de arquitectura y pensándolo en un plan de desarrollo integral. ¿Por qué pongo esto? Yo sé que muchas veces, ¿no es cierto?, las visiones y las misiones, no solo de las organizaciones universitarias, muchas veces son declaraciones de intenciones o cosas que muchas veces son como de buenas palabras, pero a mí me parece relevante y por eso lo he incorporado, digamos, porque en esta visión y en esta misión de la Facultad de Arquitectura se comienza a perfilar una idea de integración disciplinar, ¿sí? La idea de un proyecto, ¿no es cierto?, conjunto entre las distintas escuelas, y que de alguna manera el edificio, ¿no es cierto?, de la fábrica Costa parece muy adecuado, ¿no es cierto?, muy adecuado para poder cumplir con este propósito, este sello de formación interdisciplinaria, integradora, basada en procesos creativos, esta idea de fábrica, ¿no es cierto?, esta idea de fábrica creativa. Y algunos elementos que nos unen, digamos, como cuerpo, la idea del proyecto, el taller, ¿cierto?, el taller, que ahí me parece que hay un elemento bien relevante, la formación de pre y posgrado, la vinculación con el territorio, son cuestiones transversales nuestra, a nuestra facultad. Entonces, bueno, existe una coincidencia y comienza una nueva aventura, digamos, en este proceso, ¿no es cierto?, de reconversión de este edificio, y se instala esta idea de que la Facultad de Arquitectura puede trasladarse a estas instalaciones, pero enmarcado ya no solo como una aspiración de una facultad, sino dentro de un plan de desarrollo de una universidad, ¿cierto?, de un plan de desarrollo, de una reorganización de la infraestructura de una universidad completa. Y ahí adquiere sentido y entra, ¿no es cierto?, a jugar un rol muy importante la universidad, la empresa, ¿no es cierto?, propietaria, las autoridades políticas, ¿no es cierto?, a nivel regional, y comienza un proceso interesante de negociación de la universidad con los propietarios de esta empresa, evaluando distintos mecanismos y modelos de gestión de cómo poder finalmente llegar a buen puerto. Estas son algunas imágenes. La verdad que las imágenes es difícil explicar. Yo he tenido la oportunidad de visitar ya en
par de ocasiones el edificio, es difícil explicar a través de fotografía la verdadera dimensión que este edificio tiene. Son naves continuas, diáfanas, libres, que ofrecen una oportunidad muy grande desde el punto de vista de su reconversión y del reconocimiento de ciertos valores que el edificio tiene. Esto no se trata, ¿no es cierto?, de hacer un proyecto que venga a imponer nuevas reglas. El edificio tiene sus propias reglas y propone unas formas de cómo poder intervenirlo. Y esto, en medio del proceso, comienza a aparecer en distintos medios, digamos, porque hay una especulación. Esto todavía no se había cerrado. Esto, al transformarse en un proyecto institucional, esto tenía que pasar por todas las fases dentro de la universidad hasta llegar a la junta directiva. Esto es una decisión, ¿no es cierto?, que no era solamente de la facultad. Pero se comienza a instalar en el ambiente, ¿cierto?, tanto por parte de la universidad como por parte de la empresa, esta posibilidad cierta. Y incluso el diario financiero, ¿no es cierto?, dice, mira, el modelo que prepara Carosi para completar la venta de la ex fábrica Costa. Paralelamente a esto que estaba ocurriendo, ¿no es cierto?, estaba en desarrollo un proyecto que está aquí presente, que es un proyecto del Consorcio Valparaíso, que es un proyecto que dentro de distintos otros aspectos de desarrollo, tanto industrial como habitacional, propone una línea de telesférico, ¿cierto?, una línea de telesférico, que se viene, ¿no es cierto?, a acoplar a esta visión, a esta idea, podríamos decir un poco con ese espíritu de la época original, así como estuvo el tranvía en su momento, ¿cierto? Hoy día se está pensando en esta posibilidad de generar accesibilidad y conectividad desde la Avenida Argentina, conectando con el Parque Barón, y donde una de estas estaciones estaría precisamente en Santa Elena, en las inmediaciones del edificio Costa. Por lo tanto, se empieza a generar una especie de círculo virtuoso, donde distintos actores se comienzan a relacionar, ya no para un proyecto específico de un edificio en particular, sino a través de un proyecto ciudad. Y ahí a mí me parece que hay un elemento muy relevante, porque la universidad comienza a tener un rol fundamental y también garante, digamos, de que esto se haga en buenos términos. Aquí hay fotografías, ¿no es cierto?, algunas fotografías de visitas que se efectuaron, digamos, ya por parte de integrantes de la comunidad académica de la facultad, directores, ¿cierto?, autoridades de la universidad, visitas formales, ¿cierto?, para ver estas instalaciones y la maravilla que este edificio, la promesa, ¿no es cierto?, que este edificio ofrece. Osvaldo, ¿podrás hacer 5 minutos como para redondear un poco tu idea? Perfecto. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, bueno, en este proceso se comenzaron a evaluar distintas referencias, distintos referentes, que los voy a pasar muy rápido, ¿no es cierto?, de formas, ¿no es cierto?, en que se han recuperado edificios de similares características y con presupuestos similares. Uno de ellos es la Biblioteca de Santiago, que está en la Quinta Normal, donde se hizo un trabajo muy delicado de recuperación. Es un edificio que tiene un principio estructural análogo. Este es un ejemplo de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Técnica de Delft, también en la reconversión de un antiguo matadero de la ciudad, donde podríamos decir que la relación de contacto o qué tanta distancia soy capaz de tomar con esta infraestructura, con esta pieza de valor, es lo que define las formas de ocupación. ¿Sí? Se deja, digamos, en evidencia la preexistencia y estas nuevas instalaciones que la vienen a completar. Tuvimos la oportunidad de visitar en Santiago lo que fue la reconversión del edificio La Nave, ¿cierto?, de arte escénica del arquitecto Silvan Ravi, etcétera, etcétera. Instalaciones de la Bienal de Venecia, ¿no es cierto?, referencias que nos abren el imaginario de cómo poder, ¿no es cierto?, hacernos de este edificio. Y finalmente esto se transforma en una realidad. En esta fotografía aparece una de las últimas visitas que hicimos y se incorpora un nuevo actor, digamos, que es el arquitecto Juan Sabaj, un
connotado arquitecto nacional, Premio Nacional de Arquitectura, y que finalmente es quien nos va a acompañar, digamos, en este proceso de desarrollo. Este es un proyecto que está aún, ¿no es cierto?, incipiente, es un proyecto que requiere de mucha participación, ¿cierto?, no solamente al interior de la universidad, ¿sí?, una participación amplia desde el punto de vista de cómo se vaya a llevar adelante este programa, sino también con la comunidad del barrio. Yo creo que es muy importante el impacto que puede tener una reactivación de un edificio de esta naturaleza. Entonces, bueno, para terminar, a mí me gustaría quedarme con algunas ideas que a mí me parecen relevantes y que hemos podido ver en el desarrollo, digamos, de esta presentación. Lo primero es la idea de la memoria, ¿cierto? Hay una memoria que va más allá incluso del patrimonio, porque el patrimonio es una convención, ¿no es cierto? Nosotros podríamos de alguna manera ponernos de acuerdo qué cosas queremos poner en valor y le otorgamos una condición, digamos, una condición patrimonial. Pero la idea de memoria a mí me parece que es mucho más profunda, ¿sí? A mí me da la idea que tiene que ver con una construcción colectiva que es capaz de permanecer y que tiene otras implicancias que van más allá, ¿no es cierto?, del inmueble en sí, ¿sí? Y que tiene que ver con una visión de cómo proyectar, digamos, estas particulares cualidades hacia el futuro. Segundo, por cierto, la estrategia asociada no solamente al edificio, sino a la ciudad y al territorio. Esta es una operación de activación territorial, ¿cierto? Esta no es una operación de edificio en particular con toda la energía que se le puede inyectar a un barrio. Segundo, la idea de la estructura, ¿cierto? La idea de la estructura y la pertinencia a un programa arquitectónico. Y finalmente, por cierto, nos abre la posibilidad de pensar en nuevos, y pongo ahí viejos o antiguos, ¿no es cierto?, modelos formativos, estos modelos integrados, ¿no es cierto?, esta posibilidad y que aparece con tanta claridad en un edificio de esta naturaleza, de cómo albergar un proyecto creativo conjunto, como el que está visualizando, ¿no es cierto?, la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Valparaíso. Así que bueno, espero no haberme excedido tanto en el tiempo.